el problema de la propiedad, el problema del usufructo, el problema de los territorios que hoy día tienen injerencia en el desarrollo del país. Esto es lo mismo que pasó a mediados del siglo XIX, cuando el Estado necesitaba avanzar y una parte importante de la productividad de las tierras del sur era clave para el desarrollo del nuevo Estado colonial. El sur de Chile era el granero de los chilenos. Y nace entonces la, comillas, pacificación de la Araucanía. Los estados son expertos en crear eufemismos, ¿verdad? La pacificación de la Araucanía. Y el ejército que viene victorioso del norte avanza hacia el sur simplemente para anexar las tierras indígenas, luego colonizarlas y hacer explotables las tierras usurpadas. Ese es el problema de fondo que hace que el Estado colonial finalmente desconozca incluso los tratados que el mundo indígena tuvo con la corona hasta antes de la conquista. Mitad del siglo XIX. Siglo XX al XXI, cómo se expanden y cómo se instalan las grandes compañías forestales en la década de los 80, gracias, entre otras cosas, al decreto 2528 de la dictadura y gracias a los programas de subsidio a las nacientes empresas forestales, y vamos usurpando y despojando 300 y tantas mil hectáreas para que éstas por algún camino lleguen después a ser propiedad de las grandes empresas forestales. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Tenemos aguas que están en manos o que tienen relación con el mundo indígena, tenemos territorio importante que están en manos de comunidades indígenas. Para mí el caso más emblemático es Ralco. Ralco dijo que hay 92 familias pehuenches que están justo en la base de la inundación. Y mire, yo escuché a un intendente de la época que en una reunión de gobierno en Concepción, discutiendo sobre cómo cautelar los derechos del pueblo pehuenche, me dice, pero mire, director, ¿sabe qué? Seamos claros, me dice, si 600 familias indígenas no pueden impedir el progreso de 12 millones de chilenos. Si eso es Ralco. Entonces le dije yo, ¿y por qué se le tiene que cargar a 600 pehuenches, que son de una cultura ancestral, el no ahorro energético a los chilenos? ¿Por qué no aplicamos una campaña nacional de ahorro? Tanto nos gusta la electricidad, tenemos todo enchufado por horas en las casas gastando energía. Bueno, y las empresas gastan mucho más que las familias. ¿Por qué no hacemos una campaña de ahorro? ¿Por qué tenemos que ir a construir centrales de esta naturaleza? La discusión de fondo es esa. ¿Y sabe por qué la autoridad dilata el problema de la consulta? Y espero que la próxima autoridad no la dilate tanto más. Porque en el fondo el problema de la consulta es cuán eficaz es la capacidad de que cuando los indígenas digan no quiero que esta central se construya en mi territorio, el no sea no, punto. Y no como una respuesta que va en referencia para el interés de la autoridad para que evalúe y finalmente termina siendo sí. Ese es el conflicto. Entonces, como los indígenas ya tienen lecciones acumuladas, Ralco entre otras, los indígenas no quieren consultas que no sean vinculantes. Y ahí tenemos un nudo que, si se resuelve bien, obviamente el tema de los derechos colectivos va a aparecer como un asunto de mayor relevancia. Ahora, contesto 2 o 3 cosas rápidas para no cansarlo, porque ya estamos con varias horas. El concepto de mapuchizar, yo entiendo lo que dice Matías, aparece en una columna en The Clinic de un periodista mapuche hace ya un año atrás. La idea aquella era más bien de mapuchizar a los chilenos, así se llamaba la columna. Ahora veo que ese periodista tiene influencia en el gobierno, pero en fin, lo que quiero decir es que mapuchizar a los chilenos era decirles, mire, estamos aquí, pero no interesa que usted nos reconozca, sino que queremos que usted nos comprenda, mapuchícese. Esa es la idea de la columna de aquel periodista. Yo creo que tiene sentido, y por eso que valoro esta mañana que aquí hay muy pocos mapuche y me parece muy bien, y que lo que más hay son wincas, que en la concepción de nuestro lenguaje, que están tomando conciencia y conocimiento de esto. Esto hace 10 años no era posible, hace 20 tampoco, hace 50 años los indígenas estaban invisibilizados. Así que si ustedes salen de aquí mapuchizados, fantástico, porque significa que toman más conciencia del problema de que tenemos en las manos, y es el concepto, pero obviamente, probablemente la palabra misma no es muy feliz, pero es un problema de aquel periodista y no de quienes lo van a interpretar. Segundo, la diferencia entre tierras y territorio.
Las tierras son la propiedad material, algunas de esas tierras están todas en conflicto, con muchos problemas, el Estado tiene que tener una política para ello. La territorialidad significa los espacios que ocupan esas tierras y que generan un entorno cultural. Yo soy partidario al menos de que hay que poner en discusión en la agenda la creación de grandes reservas nacionales para todos los pueblos, una por cada pueblo, que permita el ejercicio pleno de los derechos colectivos y de autogobierno de nuestros pueblos en esas reservas, tal como lo ha hecho Canadá, Australia y otros países avanzados. ¿Por qué no podría ser Chile, que es subdesarrollado? Bueno, entonces podemos aspirar a ser como los desarrollados. Esa es una discusión que hay que poner hacia el futuro, y yo en ese sentido entiendo el concepto de territorialidad, autodeterminación y autogobierno, que a algunos los asusta, pero yo creo que es eso, es decir, nosotros queremos ejercer nuestros derechos colectivos en un territorio propio. Y se puede, y eso no rompe al Estado, no fractura a la sociedad chilena, ni echa a los chilenos de las tierras indígenas a otros territorios. Lo segundo, Eduardo plantea el tema del sistema de evaluación del impacto ambiental. Mire, yo quiero decir lo siguiente. En noviembre del año pasado, un grupo de abogados del programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, que coordino, presentamos un escrito ante la Contraloría, impugnando el proyecto del gobierno. Eso significa que ese proyecto está ahí en estudio, y tuvimos una audiencia con Ramiro Mendoza, el Contralor, una larga audiencia de casi 1 hora y media. Le entregamos 2 expedientes completos explicándoles por qué el proyecto del gobierno entra en contradicción con el convenio 169, y le pedimos expresamente no tomar razón de ese proyecto. Estamos en esa disputa. En estos días tenemos una reunión con él para saber cuál es la respuesta de la Contraloría. Pero bueno, el mundo político, ustedes saben, se mueve de manera bastante espiritual. Pero el punto real es que ¿por qué estamos impugnando? Porque no se puede incorporar dentro del reglamento de evaluación de impacto ambiental a los indígenas del mismo modo como se incorpora a todos los chilenos que tienen responsabilidad en la definición respecto de aquellos espacios que tienen que ser ocupados por proyectos ambientales. Es más, si usted revisa el proyecto del gobierno, a las comunidades indígenas, en ese capítulo especial, se le otorga menos plazo que al resto de los chilenos. ¿Por qué? Entonces, ¿se da cuenta usted? Tenemos un problema. Entonces, cuando le dijimos al Contralor, no es posible que este proyecto se apruebe porque contraviene el convenio 169, bueno, estamos a la espera de la respuesta. Entonces, a mí me parece que es una cosa graciosa esto, es decir, estamos incorporando los derechos indígenas en un reglamento que además los limita. Los limita en el tiempo más que en el antiguo reglamento. Entonces, yo creo que allí hay un punto que hay que resolver, y espero que el Contralor, bueno, le haga caso un poco a este convenio. Ricardo plantea el tema de los partidos políticos. Efectivamente existe un partido político mapuche en este momento con sede en Araucanía, es un partido bastante modesto, se presentó en la última elección parlamentaria, Ricardo, creo que alcanzó a elegir 1 o 2 concejales, algunas autoridades, pero en la historia de Chile no ha sido posible constituir partidos políticos mapuches que sean referenciales y representativos de todo el pueblo mapuche. Eso es muy difícil. Los mapuches somos más o menos unos 850.000 indígenas, es una población bastante hegemónica en el marco de la población indígena general, pero nunca ha sido posible establecer un referente político histórico con permanencia en el tiempo. Los proyectos que se han creado han tenido 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y luego se disuelven por distintas razones, o porque no tienen sintonía, la sociedad no los acoge, o porque los tiempos son más complejos. Y por lo tanto distintos tipos de indígenas, obviamente en el campo de lo político partidista, optan por los partidos políticos más tradicionales, lo que está en crisis ahora. Por tanto, hay que ver un poco el desarrollo del actual proyecto de partido político que está desarrollándose en el sur, y hay que ver qué consecuencias se saca de eso. Pero en este minuto, las posibilidades de un partido político que agrupe a todos los, por ejemplo, a todos los mapuches serían fantásticos, serían más de 500.000 militantes, sería mucho más poderoso que cualquier partido. Podríamos copar la mitad del Congreso con esa cantidad de chilenos indígenas mapuches. No, hay diferencias culturales, hay diversidad también de tipo étnica al interior de las propias culturas indígenas, por lo tanto es un tema complejo de resolver. Yo diría que hasta ahí sería interesante, recojo lo de Nadia, no basta solo el reconocimiento
de las cosas que no se han hecho bien. No es suficiente las disculpas, estoy de acuerdo, hay que plantear una idea de reparación, yo recojo eso, porque entonces cuando he planteado que no soy partidario del diálogo, no en el siguiente sentido, no dialogar para decir, bueno, ahora somos un gobierno nuevo, en fin, ¿cuáles son los problemas de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Porque los indígenas con razón van a decir, oiga, pero está todo ahí. La pregunta para el diálogo es, ¿por dónde partimos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las metas que tenemos que plantearnos para los próximos 10, 15 años? ¿Cuáles son las bases que vamos a instalar ahora? Eso es lo que llamo, más que diálogo, llamo la construcción de un nuevo pacto social indígena con el Estado, ¿verdad? Y eso significa una nueva manera, una distinta de conversar, que no sea bajo el paternalismo de los gobiernos o bajo el verticalismo de los gobiernos, sino que a partir de una horizontalidad. ¿Qué significa la horizontalidad? Que reconozco que tú eres protagonista, que tienes derechos colectivos, que tienes tratados internacionales que te protegen y que tienes que estar incluido en el desarrollo político y nacional del país. A partir de ahí se conversa, pero no a partir de la lógica de decir, bueno, vengan para acá los mapuches a ver cómo les arreglamos los problemas, porque eso es paternalismo y el mundo indígena, bien lo ha dicho Rosamel, ya no está para paternalismo. Esa es la verdad de las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes por las preguntas. Algunos avisos prácticos.